Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Teoloyuquenses presenta Entre Amigos, un espacio para conocer gente interesante, historias increíbles y los mejores tips de Teoloyucan. Noche de viernes, noche de platicar entre amigos y ahora sí las lluvias declaradas. Ya nos hacía falta que lloviera un poco. Ustedes están viendo ya a Abraham González Quintero, él es nuestro invitado de esta noche. Abraham, ahorita te saludamos, déjame saludar a los amigos, ¿cómo están? Bien, bienvenidos una semana más a un viernes tranquilo, a pesar de la lluvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Entre Amigos. Buenas noches, chicos, qué gusto tenerlos nuevamente, no se despeguen porque va a estar interesante la plática. Y ahora sí, Abraham González Quintero, gracias que nos acompañas esta noche y que aceptaste esta invitación para platicar entre amigos. Sí. Abraham, le comentamos un poco al auditorio acerca de ti, pero tú nos dices exactamente qué onda. Lo invitamos porque tú trabajas en la Casa Museo Capilla Alfonsina, ya en la Ciudad de México, y porque han sido ya 3 generaciones de teoloyuquenses que han trabajado en este espacio público dependiente del gobierno federal. Cuéntanos, Abraham, primero de ti y después nos vamos un poquito más atrás para que hablemos de la familia y cómo es que llegaron a la Capilla Alfonsina. Creo que sí. Mi nombre es Abraham González Quintero. Como ya lo dijeron, trabajo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Casa de Estudio Alfonso Reyes o Capilla Alfonsina. Ahí me dedico, pues, hacemos un poquito de todo. Hemos coordinado junto con un compañero más, pues, préstamos de obra. Apoyamos en la logística para coordinar eventos posteriores a los horarios laborables, presentaciones editoriales, conferencias. Por la mañana, estamos apoyando tanto en lo administrativo como en las visitas guiadas, haciendo los recorridos por el inmueble, mostrar lo que hay en este recinto, como son cuadros de Angelina Beloff, algunas ilustraciones de Elvira Gascón, caricaturas o bocetos sobre Alfonso Reyes, hechos por Carlos Fuentes, un amigo de Carlos Fuentes. ¿Qué más? Tenemos... la exposición del inmueble como tal es un diseño algo un poco europeo, porque en este inmueble Alfonso Reyes lo que quería era crear un lugar, un recinto cultural para sus libros, y lo diseñó, es una altura como de, me parece que de 14 metros, todo corrido. En las paredes, empieza a colocar sus libros. Está dividido como en 2 plantas, la planta baja, la parte de arriba, y se recorre por alrededor del inmueble. Esta tiene una perfecta iluminación, para aquella época, está muy bien pensado, tiene 8 domos y ventanas largas para que entre perfectamente la iluminación. Oye, antes de seguir, porque a lo mejor y algunos de nuestros seguidores van a decir, ¿quién es Alfonso Reyes? ¿Qué es la Capilla Alfonsina? Cuéntanos a grandes rasgos quién es Alfonso Reyes y después qué es la Capilla Alfonsina. ¿Quién es Alfonso Reyes? Alfonso Reyes es considerado uno de los más importantes intelectuales de la primera mitad del siglo XX. Es el fundador del Colegio Nacional, de la Casa de España, del Colegio Nacional, el Colegio de México. También es miembro fundador del Ateneo de la Juventud. En aquel tiempo, estamos hablando de 1909, es un joven como cualquier otro que fue en ese momento Vasconcelos. Estos jóvenes ilustres que tenían una preparación artística, una convicción artística. Entre ellos estaban pintores, músicos, escritores. Y en ese momento comenzaba Alfonso Reyes a ser un personaje de cierto reconocimiento. Además de que fue el hijo del gobernador de Nuevo León, del general Bernardo Reyes, de ahí empieza un poquito su acercamiento a la literatura. El gobernador, aunque fue militar, le gustaba la parte cultural. De ahí poco a poco Alfonso Reyes empieza a unirse a la parte literaria, aunque el general y Alfonso Reyes pues tenían
un choque de ideas, porque el general decía, yo soy de la vida militar y mi hijo un poeta, ¿no? O sea, quería que siguiera a lo mejor esa misma línea. Fue algo complicado. A lo mejor un poquito antes de hablar de Alfonso Reyes, mencionar un poquito del general, porque esta parte también fue lo que lo impulsó a como que a cambiar un poquito. O bueno, a dedicarse más a la vida literaria, porque cuando estaba el general en vida, no podía escribir tanto, no se dedicaba tanto. Cuando su padre, como lo puedo mencionar, es el general Bernardo Reyes, también era la mano derecha de Porfirio Díaz, pero era aparte el sucesor de Porfirio Díaz, y Porfirio, ambicioso del poder, bueno, lo exilia disfrazadamente con una beca a Francia para seguir estudiando. Y Alfonso Reyes menciona que agradece ese tiempo cuando está su padre estudiando, porque le permite dedicarse a la literatura. Después de eso, al general Bernardo Reyes se levanta, crean un cuartelazo en contra de Madero, que es quien está en ese momento, y el general obviamente pierde en esa batalla, muere en la decena trágica el 9 de febrero. De ahí también Alfonso Reyes crea lo que es la oración del 9 de febrero, algo dedicado a su padre, y también hace su publicación de Efigenia Cruel. Efigenia Cruel, Alfonso Reyes decía que la muerte de su padre era algo de la mitología griega, una muerte trágica. Entonces, Efigenia Cruel está inspirada en la parte griega. Y de ahí, empieza ya algunas publicaciones. Posteriormente también, cuando muere de su padre, Alfonso Reyes no quería estar en México y se exilia. Bueno, antes de eso, está en ese momento Huerta y llama a los hermanos. Llama a su hermano Rodolfo, quien fue quien estaba apoyando a su padre en este levantamiento, en este cuartelazo, y Alfonso Reyes. Rodolfo Reyes acepta un cargo y Alfonso Reyes también le ofrecen uno aquí en México. Algo que no acepta, es en la SEP, en ese momento, no recuerdo bien cómo es el nombre de la SEP en aquel tiempo, pero no lo acepta. Él lo que quería irse de México, entonces acepta un cargo en la legación mexicana en Francia, y ahí comienza nuevamente sus publicaciones. Durante este trayecto empieza a tener los acercamientos, él se encuentra con el cubismo, se encuentra en aquel tiempo en el cubismo, estamos hablando de 1913, y empieza con estas corrientes literarias. También fue fundador del Ateneo de la Juventud, y ahí conoce a Diego Rivera. Posteriormente se vuelven a reencontrar en Francia y empiezan a trabajar todas estas corrientes literarias. En la Capilla Alfonsina, algunos de los cuadros que tenemos un boceto de Diego Rivera y un cuadro más, pero algo a resaltar de estos es que no tienen la firma como hoy en día conocemos a Diego Rivera. En ese momento era un joven Diego Rivera, no era el reconocido pintor que es en este momento. De hecho, ahí tenemos en el cuadro, Diego firma este cuadro como Diego María Rivera, una firma normal, hoy a una firma que conocemos. Entonces se empiezan a conocer, son esos jóvenes que en este momento a lo mejor son algo representativos en nuestra historia, pero en ese momento son jóvenes que creo que no tenían idea de que iban a cambiar de cierta manera la cultura en México. Porque conocemos la historia en Diego, que es un gran pintor. Alfonso Reyes lo considera uno de los más importantes intelectuales, junto con Vasconcelos. Entonces, volverse a encontrar allá. Posteriormente de esto, están en Francia. Cierto, cuando está en Francia, un año después, comienza la Primera Guerra Mundial. Le afecta a Alfonso Reyes, y también en México entran lo que es los revolucionarios constitucionalistas, los huertistas, Carranza. Entonces quitan a todo el gabinete huertista junto con los cargos diplomáticos, y Alfonso Reyes se queda sin trabajo. Se queda en el 14 al 20 sin trabajo, esos 6 años, fuera del gobierno mexicano. De cierta manera se queda sin trabajo, pero comienza... en Francia, dice, ya no es un lugar óptimo para vivir. Cuando se va también, pues se casa, antes de irse se casa con su esposa Manuelita, y también tienen un hijo. Entonces ya creo que él considera ya no son condiciones óptimas para estar aquí. Aunque a él le gustaba mucho, se van a España, y en España vive esos 6 años, pero comienza a hacer publicaciones, traducciones,
y hace escritos. Entonces eso le va permitiendo también conocer no solo a intelectuales mexicanos, sino fuera del país, como bueno, fue en Francia, posteriormente en España. En España empieza a hacer todas estas publicaciones y después de ahí, del 20 al 24, entran, me parece que es Álvaro Obregón, con todo este gobierno mexicano. Bueno, también Vasconcelos, que José Vasconcelos fue uno de sus grandes amigos, le ayuda a conseguir nuevamente en ese año un nuevo cargo diplomático. Consigue el cargo que tenía en Francia, ahora lo consigue en España. Y bueno, comienza nuevamente a trabajar esta vida diplomática. Eso es un poquito más o menos lo que es Alfonso Reyes. Durante este trayecto, al final, trabaja hasta el 38 para los cargos diplomáticos. Bueno, fue embajador en Francia, España, Brasil, Argentina. En el 38 ya se da cuenta como que lo empiezan a dejar de cargos diplomáticos y lo empiezan a sentar en México. Es cuando empieza a buscar, en el trayecto con su esposa, dice: yo quiero un lugar digno para mis libros, porque cuando se va de México, se queda sin nada. Cuando se va de México, deja sus libros en casa de la suegra, y para él era así como de chin, ¿cómo en casa de la suegra? Porque ya no tenía... No los va a cuidar. No, sí, ya no tenía casa, porque su padre, bueno, en el cuartelazo que había tenido y que había muerto en la escena trágica, pues se queda sin nada, se va él mismo. De hecho, en ese momento, cuando se exilia, también se apura a terminar su carrera en Derecho. Termina la carrera en Derecho, pero se apura. El general muere el 9 de febrero y él se va a los pocos meses. O sea, él dice: yo ya no quiero estar aquí. O sea, tenía un cierto resentimiento también. Efigenia Cruel es realmente lo que narra ese dolor que siente por la muerte de su padre. Entonces dice: ¿cómo voy a dejar mis libros en casa de la suegra? Además de que él iba ampliando, manejaba 7 idiomas. La verdad no recuerdo los 7 idiomas que manejaba. Pero el que aparte fuera embajador en algunas partes, le permitía ampliar la literatura. Entonces cada que llegaba a venir a México por alguna circunstancia, ampliaba su biblioteca. Cuando ya llega el 38, que se empieza a percatar de que ya no tiene cargos diplomáticos y que ya había hecho el comentario con su esposa, que él quería un lugar digno para sus libros, empiezan a buscarlo. Consiguen un inmueble en La Condesa, hoy en día es el General Benjamín Gil 122, y la calle de atrás se llama Alfonso Reyes. Qué mal que no se enfrente, pero bueno, consiguen ese inmueble y empiezan a construir ahí su biblioteca, la biblioteca que adquiere el nombre de Capilla Alfonsina. Pero él también decía: yo quiero una biblioteca con casa, no una casa con biblioteca. Más del 50% o el 50% está dedicado a su biblioteca. Construyen este inmueble, ahí dejan lo que son sus libros. Bueno, empieza a meter sus libros y a su muerte, cuando fallece, empiezan a contar todos los libros y tuvo casi alrededor de 50,000 libros. Una cifra exacta es casi 48,000. Son 48,000 libros los que tiene. ¿En la capilla actualmente? Efectivamente, no, actualmente no tenemos ya todos los libros de Alfonso Reyes. Tenemos más arriba de 10,000 libros como tal que eran en su biblioteca original. Porque Alfonso Reyes era originario de Monterrey un poco celoso de que dicen: es que nosotros también ya en Monterrey lo único que tenemos es una placa en la casa. Entonces optan por mandar su biblioteca a Monterrey, algo que un amigo, Carlos Fuentes, estaba en contra de eso. Pero bueno, se va más de la mitad de la colección de Alfonso Reyes a Monterrey y crean la Capilla Alfonsina de Monterrey, en Nuevo León. Pero bueno, antes estaban ahí, estuvo una colección de 48,000 libros que albergaba en ese momento. Y él dice: quiero un lugar digno para mis libros. Se convierte ese lugar en su lugar digno para sus libros. Y su amigo y escritor español Enrique Díez Canedo, Alfonso Reyes, le invita a conocerlo ya en su casa, asentado en México. Y cuando cruza alguna puerta para entrar a su biblioteca, dice: llega un templo de sabiduría, llega una capilla alfonsina. Llega la capilla alfonsina. Y bueno, capilla como el templo de sabiduría, y Alfonsina, bueno, por Alfonso Reyes. Posteriormente a esto, pues sus amigos de Alfonso Reyes que llegaban a ir y escuchaban a Enrique, ya no decían después vamos a la casa de Alfonso Reyes, sino vamos a la capilla alfonsina. Y bueno, entre sus amigos que llegaban a escuchar eso era Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Octavio Paz. Amigos. No, sí, exactamente, es una tertulia. No, y no solo eso, también Alfonso Reyes de alguna manera ya eran, o comenzaban a deslumbrar cada uno por su cuenta, a hacer esos jóvenes
literarios, José Emilio Pacheco, pero Alfonso Reyes también los impulsó más, o sea, ya como que decía, bueno, yo traigo esta literatura francesa, mira, te sirve, empieza aquí a publicar. Carlos Fuentes lo menciona, dice, yo aprendí, mi primera lección de literatura la aprendí sentado sobre las piernas de Alfonso Reyes. Y efectivamente, Alfonso Reyes conoce al pequeño, él lo menciona así, dice, es un pequeño Carlos Fuentes, lo conoce a la edad, parece como de 3 u 8 años, lo conoce muy chico. Realmente con quien trabajó fue con su padre, con algunos pasaditos del año, y nunca imaginó en ese momento que ese pequeñito Carlitos Fuentes se iba a convertir en Carlos Fuentes. También Carlos Fuentes, por su parte, porque así como lo menciona, que recibió sus primeras lecciones, Carlos Fuentes también empieza a tener sus publicaciones, me parece, si mal no me equivoco, a los 7 años, en Washington tiene una obra de teatro que publica y la hacen en una escuela de Washington. Entonces ya cuando conoce a Alfonso Reyes, de hecho también la familia Fuentes, bueno, Rafael Fuentes, el papá, no le agradaba la idea de que su hijo fuera escritor, porque decía, oye, ¿cómo vas a ser escritor? No porque fuera malo, sino porque sabes que en México no se vive tanto de la literatura. Y el papá quería como que se dedicara un poquito más a alguna profesión, y en ese momento a más sonar pues era la carrera de Derecho. Entonces lo lleva con Alfonso Reyes, así como que, oye, es lo desistir un poquito de la idea de que sea escritor. Alfonso Reyes le dice, no, yo no... Refuerza más. Ajá, sí, exactamente, dice, yo no puedo. Además de que Carlos Fuentes ya tenía esa idea, no era una idea de un momento, sino ya era una convicción que tenía. Alfonso Reyes como que lo impulsa más. Entonces después se convierten en grandes amigos. También lo menciona en algunos de sus diarios, que ya no... Que Carlos Fuentes ya no es ese Carlitos, porque así lo describía al principio. Carlitos, el hijo de mi compañero, de Rafael. No, al final termina siendo Carlos Fuentes. Y bueno, después, algo que mencionan también de Alfonso Reyes, que así como fue ese intelectual que marcó la primera mitad del siglo XX, fue uno de los que impulsó a los de la segunda mitad del siglo XX, que fueron exactamente Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, a Octavio Paz. Entonces, poquito a poquito, bueno, esa era su casa, los tipos de amigos que tenía. A Jorge Luis Borges también eran sus amigos, Victoria Campo, esta musa francesa, Kiki de Montparnasse era otra de sus amigos. No sé si se llegaron a estar en la capilla, pero sí fueron algunos amigos en los trayectos que tuvo en su vida literaria. Órale, esa es la breve, no sabes que no puede ser más, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, y todavía un poquito Sí, más de no ideas. puede ser más Trato de breve. concretarlo para no ampliarme mucho. No puede ser más breve porque es todo un personaje, ¿no? Efectivamente. Y es toda una institución, vamos a decirlo, ya la Capilla Alfonsina, por las actividades que realiza y por lo que significa para la cultura mexicana, que por cierto cumplió 80 años. Así es, sí, el inmueble cumplió 80 años y bueno, lo estuvieron festejando. Estuvimos la compañía de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Coordinación Nacional de Literatura. También estuvieron algunos alfonsinos más, buenos seguidores de Alfonso Reyes. Ahorita quien se encuentra dirigiendo... Alfonso Reyes también te decía que su templo de sabiduría también parecía un barco, estaba diseñado en forma de barco. Y tenía una esquina preferida donde decía, desde este punto navego este templo de sabiduría. Y hoy quien se encarga de dirigir ese barco, pues es el doctor Javier García Diego Dantán. Que conocemos por acá porque ha estado participando por el aniversario de la firma de los tratados de Toroyucan. Así es. Hoy Abraham, se nos está yendo muy rápido el tiempo y queremos también hablar acerca de tu familia, Claro que sí. de cómo llegaron a la capilla alfonsina desde tu abuelo y hasta ahora. Tú cuéntanos esa parte de la historia que también debe ser interesante. Claro que sí, bueno, no la conozco muy bien, digo, ya es algo que pasó hace tiempo y no platicamos mucho, digo... Y no había nacido, dices. No había nacido, no estaba planeado todavía en ese momento. No, en ese tiempo, bueno, el primero que llega es mi abuelo paterno a la capilla. Y comienza a hacer algunos trabajos en general. Pongámoslo así, es un poquito más en albañil, pero bueno, hace trabajos en general. Una hija, la tía Emilia, posiblemente también llega a la capilla alfonsina, es quien se convierte en la nana en la familia de Reyes, de la doctora Alicia Reyes, que fue quien realmente también dirigió, posterior a la muerte de Alfonso Reyes, fue quien dirigió la capilla alfonsina por casi 40 años. Y la tía Emilia, mi papá, después llega mi papá, llega a la capilla alfonsina apoyando a mi tía en algunos trabajos. Cuando el inmueble en el 73 pasa a ser pasa a ser parte del gobierno, mi papá también empieza a estudiar y lo integran como un trabajador más de ese centro de trabajo,
Y bueno, también el inmueble pasa a ser parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí es como poquito a poquito empiezan a entrar la familia. También entra una hermana más de mi papá, una tía. Ellos dos en este momento, bueno, se jubilaron y tuvimos la suerte, tanto mi prima como yo, de poder entrar ocupando la plaza que se ocupaban anteriormente mi papá y, bueno, mi tía. ¿Qué haces actualmente tú en la Capilla Alfonsina? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago actualmente en la Capilla Alfonsina? Pues llevo recursos humanos. De ahí apoyo a mis compañeros un poquito más. Digamos, soy un poquito en comodín. No le sé, sino más en cambio me gusta aprender. Digo, estoy con el bibliotecario. Está un bibliotecario. Está ahí trabajando. A veces un poquito molestando por ahí, viendo qué es lo que hace. La parte administrativa. Algunas cositas. A veces me gusta ver. Cuando llegué, era un chico de 18 años. Entonces era muy inquieto y para mí era complicado llegar ahí y era un completo silencio. Entonces después empiezo a ver lo interesante que es estar ahí, porque veo que hacen préstamos de obra. Entonces entro con la curiosidad de, oye, ¿qué se necesita para un préstamo de obra? Empiezo a llamarme un poquito por ahí la atención y me empieza a llamar cómo son los trámites. A esa obra también en lo que apoyo, en los trámites de los oficios para los préstamos de obra. ¿Qué es un préstamo de obra? Un préstamo de obra, bueno, tenemos el préstamo de obra interno en el instituto o externo a otros institutos, tanto en el país como fuera del país. Pero en el préstamo de obra manejamos exactamente que, el cuadro que tenemos de Diego Rivera salga, pero para que pueda salir tanto del inmueble, necesitamos desde un seguro, saber que al inmueble que va a llegar, también tenga seguro, tenga condiciones climáticas, hoy en día, bueno, ya alarmas contra incendio, luces especiales, cierta distancia entre el público, porque bueno, hoy en día ya hemos tenido esas anécdotas donde se destruye por algún descuido alguna obra. Entonces digo, se está viendo ya toda esa parte también para un cuidado de una obra, para el movimiento de una obra. Y antes de que termine todo eso, como que se triangula un poquito ese movimiento. Antes de salir de algún inmueble, pasa en este caso al SECROPAM, que es quien evalúa y dice, ese cuadro sí está en condiciones óptimas para salir, porque también influye el clima. Digo, ya los cuadros que tenemos son algo viejo, entonces ya no es tan fácil en ocasiones la humedad que haya. Entonces por eso se requiere las condiciones climáticas dentro del inmueble. Entonces de ahí lo evalúa el SECROPAM y de ahí nuevamente ya es cuando se traslada al inmueble donde va a ser esta exposición. ¿Qué actividades se hacen dentro de la Capilla Alfonsina? Las actividades más a resaltar, bueno, son las visitas guiadas del inmueble. Posteriormente de ahí tenemos los talleres de creación literaria, los imparten la maestra Beatriz Saavedra, los días martes de 11 a 1 de la tarde. Los días miércoles están 2 profesores impartiendo las clases, una es la compañera Noemí y otro es Alejandro Mejía. Ellos imparten el taller también de creación literaria. Y cuando termina comienza el otro, que es el profesor Javier, no recuerdo bien su apellido, perdón. Trata sobre seminarios sobre Alfonso Reyes. Son las actividades más restantes que tenemos, digamos, semana con semana. De ahí tenemos los eventos en la tarde, son eventos literarios, como mencionaba hace un momento, bueno, la conmemoración de los 80 años del inmueble, tenemos presentaciones editoriales, tertulias sobre Alfonso Reyes. Estas a veces son programadas, o bueno, quienes hacen un poquito más de labor en eso pues son los seguidores alfonsinos, como es el maestro Alberto Perea, Adolfo Castañón, son quienes se encargan un poquito más de seguir revivando a Alfonso Reyes. Bueno, que no revivando, sino que no deje de existir, por la parte importante, porque hoy en día, a pesar de que ya falleció hace algunos años, sigue dando de qué dar. Dentro de su inmueble todavía faltó mencionar, a su muerte, en manuscritos, tuvo 100,000 documentos. Aparte de eso, tiene correspondencia con algunos amigos, que es de ahí donde han salido algunas otras publicaciones, como decía, como Jorge Luis Borges, Victoria Campo. Tiene esta correspondencia, entonces algunos alfonsinos siguen dando más publicaciones sobre Alfonso Reyes. Wow. Yo como usuaria podría ir a ver los libros. Claro que sí, el préstamo ahorita todo lo estamos manejando internos. Bueno, digo, lo que me ha enseñado el bibliotecario, exactamente, son préstamos internos.
se puede trabajar con los libros. Hay algunos libros que todavía se puede trabajar, hay algunos que ya son un poquito más dedicados para investigadores, porque algunos son primeras ediciones y firmados todavía por Alfonso Reyes, entonces eso ya requiere un poquito más de dedicación, más cuidado, pero efectivamente se puede usted como usuaria asistir. Digo, también puede asistir a las visitas guiadas, a conocer el inmueble, en un horario, estamos de 9 a 4 de la tarde, el servicio al público, de lunes a viernes. A quien le interese realmente puede ir en ese horario a la Capilla Alfonsina, no tiene ningún costo. ¿Y qué día nos recomiendas ir? ¿Qué le recomiendo ir? Pues no hay un día en especial. Cualquier Que no día. tengan trabajo. No, lo que pasa es que sí, realmente nos ha llegado. No, los visitantes. No, digo, realmente también nos ha llegado gente así que va caminando y sin querer dice, acabo de encontrar que está este museo, yo no sabía. Además que dice Capilla Alfonsina, hay una iglesia cercana por ahí. Dice, yo la verdad lo confundí con la iglesia que está aquí al lado. Tanto así que también nos llama gente y dice, oye, Marco, quiero organizar para una boda. Nosotros así como de, no lo somos, ¿A qué son los bautizos? Sí, pero digo, ha llegado gente así sin querer y al final se queda maravillado por la cantidad de información que tenemos. Entonces, eso es lo que las atrae. Digo, por eso digo, no hay un día en especial. Digo, cualquier momento para llegar ahí, creo que Alfonso Reyes Y a cualquier hora. atrae. Exactamente. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo pueden llegar? En transporte, por favor. En transporte. Transporte público. En transporte pueden llegar, bueno, en nuestro caso, aquí al suburbano hasta Buenavista. De Buenavista, en el metro, lo que es de Buenavista a Guerrero, de Guerrero a Hidalgo, de Hidalgo hasta Metro Centro Médico, la línea verde, y de ahí a la Café, son 2 estaciones, que es Chilpancingo y Patriotismo. Exactamente, cruzan lo que es la avenida Patriotismo, entran por Javier Alvarado, dan una pequeña vuelta a la izquierda y ahí está el recinto de la Capilla Alfonsina. Ya saben, teoloyuquenses, para quien quiera ir a conocer, ahí nos espera. Sí, exactamente. No, y no nos queda cerca, pero vale la pena, ¿no? efectivamente, no queda tan cerca, pero vale la pena. Son 2 horas de trayecto. ¿Qué nos ibas a decir? No, simplemente que estamos que el horario es de lunes a viernes de 9 a 4, pero realmente si a alguien le interesa y es un grupo mayor, en 20, 15 personas, también nos podemos organizar y lo podemos abrir en el inmueble los días sábados, también en un horario moderado, considerado, para que puedan tener una visita guiada, si realmente consiguen a las personas, para que podamos justificar también, porque no es solo llegar y abrir el inmueble, digo, ya estamos acatados a ciertas reglas, pues hacemos todo un trámite, pero también se permite los días sábados para quien no puede entre semana. Okay. Muy bien. Oye, Abraham, pues se nos fue el tiempo muy rápido y solamente tenemos tiempo como para que nos des un mensaje final con el que quieras concluir. Final, con el que quiero concluir. Pues que realmente asisten a la Capilla Alfonsina, digo, tiene bastante información, como mencionaba, hay personas que han llegado sin querer y realmente quedan maravillados. Hay algunos que llegan, a lo mejor termina ahí su visita y no los volvemos a ver, y hay otros que llegan, les hacemos comentarios de los talleres y hoy en día van continuamente a los talleres, como les decía, también son gratuitos. Entonces han algunos hecho publicar. Los talleres ya existen desde ese tiempo, me parece que llevan como unos 20 añitos o un poquito más, y de ahí ha habido gente publicando ya. Digo, en ese tiempo llegó un joven nuevamente, César Callejas, él es abogado. En este momento me parece que imparte clases en la Facultad de Derecho, en CEU. Entonces, poquito a poquito ha tenido ya, como que la capilla ha seguido sacando nuevos escritores. También está Fernando Corona, un escritor, un personaje más que llegó muy joven. Hoy en día, bueno, hace tiempo estaba en el Museo Nacional de Arte y me parece que hoy está dirigiendo una parte en un museo por parte de Banamex. Entonces digo, vayan a la capilla, digo, algo se les puede quedar. Porque también Alfonso Reyes decía que se aprende hasta jugando. Y se aprende hasta jugando porque él tenía una colección de soldaditos de plomo. Es una colección francesa y a lo mejor no podemos decir soldaditos de plomo porque si ustedes van y la conocen, son guerreros en la conquista de México. Realmente lo que narran es la conquista de México. Entonces también se aprende jugando. Y de hecho los acomodaron en esta nueva remodelación que tuvo en el 2012. Los acomodaron un poquito más con esa didáctica de creando una batalla, llegando los españoles y en México los mexicas para tener esa confrontación. Cuando llega la conquista, de hecho hay un punto donde quienes prestan realmente atención y ubican un poquito más, podemos conocer hasta la Malinche. Y bueno, tienen su dibujo, su propia Malinche. Bueno, pues muy bien. Abraham, muchas gracias que nos acompañaste esta noche. No, de qué, gracias a ustedes por la invitación.
Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Los esperamos la próxima semana. Bye. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.